B máximo seno de omega t más gamma, que sería valor máximo, puede ser raíz cuadrada de valor eficaz. Raíz cuadrada de 2 por el valor eficaz. Guarda con eso también, por ahí a veces sabe preguntar en el examen. Omega t, el argumento gamma es el ángulo que hay con respecto desde el punto de vista fasorial, desde el eje X a donde está el faro en ese momento, del correspondiente a la tensión. ¿Está claro? Ese sería el ángulo gamma. Yo voy a tratar de plantearlo acá en el anotador. Vamos a hacer, lo voy a colocar sobre el mismo que tengo acá. Bueno, uno está amarillo. Vamos a hacer el eje coordenado cartesiano XY en amarillo. Y vamos a poner un color rojo para resaltar. Acá tendría un fasor. Lo vamos a representar mejor, lo voy a borrar. Un fasor ahí y otro fasor acá. Eso es siempre cuando hagan las funciones sinusoidales, el seno o coseno, en lo que respecta a la representación del desfasaje. Siempre es conveniente, primero, hacer el diagrama fasorial. Eso lo han aprendido en Electrotecnia 1 y está en un programita de Laura Mawson con respecto al diagrama fasorial, ya sea el circuito serio y el circuito paralelo. El otro que tendría sería para este otro lado. Vamos a tratar de que sea la misma. Entonces, vamos a poner otro color, a ver, verde. Bueno, así que sea curvo. Entonces, la pregunta que me tienen que contestar ustedes es... Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? La pregunta que me tienen que contestar... Ahí está. Sería, este corresponde a 0 grados, o sea que gamma tiene 0 grados. El fasor correspondiente a la tensión, ¿está bien? Es el valor de la fuerza electromotriz del generador. En el momento que produzco el cierre del interruptor, ¿qué valor tiene la tensión? 0 grados, 30, 60, 90, 180, dentro del periodo de 0 a 2 pi o 0 a 360 grados. ¿Se entiende eso? ¿Hola? Sí, profe. Entonces, la pregunta va a ser, cuando hagan los diagramas en cualquier circuito, para cualquier representación, siempre hagan el diagrama fasorial cuando estemos en corriente alterna, por supuesto. Entonces, de esa forma, vamos a poder graficar las ondas senoidales con signo más o signo menos, porque si no, los exámenes que tienen, cuando hacen las gráficas sin los diagramas fasoriales, se les complica. Entonces, la pregunta sería, ¿cuánto vale el... Vamos a ponerle, a ver si le puedo poner. Este sería 1. Este le voy a llamar 2. Por eso tiene que ser pizarrón todo esto, porque esto sin pizarrón es un problema. Y 3. Entonces, son 3 posiciones, 3 vectores en distintas posiciones. ¿Cuánto vale el ángulo gamma en 1? ¿Cuánto vale el ángulo gamma en 2? ¿Y cuánto vale el ángulo gamma en 3? ¿Está bien? Sí, sí. ¿Cuánto valdría usted que está, ya que está conectado con... ¿Hola? ¿Me escuchó? Sí, ingeniero, ¿sí se me escucha?
Bueno, diríamos, ya que está usted conectado ahí, ¿cuánto valdría? ¿Cómo se llama usted? ¿Le han comido la lengua a los Sería- gatos? Serían 0 grados, 45 grados y 315 grados. Sí, o menos, por ejemplo, también. Porque una está atrasada y la otra está adelantada. Eso es lo importante y fundamental en los diagramas de las funciones sinusoidales. ¿Cuál está adelantada y cuál está atrasada? ¿Está? La 2 está adelantada con respecto a 1 y la 1 está adelantada con respecto a 3. La 3 está atrasada con respecto a la 1 y a la 2. Eso es lo importante y fundamental. No se olviden de eso en el examen. Bueno, borro todo esto. Ese sería el ángulo gamma, el que hace referencia al ángulo de conexión, en el momento que conecta, porque eso es importantísimo en estos circuitos eléctricos. Ya lo habíamos comentado que en EPEC, particularmente que es lo que conozco, hay un centro de carga donde cuando tengo que desconectar o conectar un interruptor de alta tensión, tengo distribuido en distintos puntos capacitores para, de acuerdo a la carga que tenga la línea y la tenga que desconectar, antes de desconectarla, que no sea circuito resistivo inductivo con características inductivas. Me va a producir un arco eléctrico muy grande al producirse la separación de los contactos. Un arco eléctrico muy grande que el soplado magnético, cualquier sistema que tenga, hexafluoruro de azufre, cualquier otro que tenga los contactos sumergidos en aceite, sumergidos en el vacío, el arco es muy grande y se sostiene en el tiempo, lo cual va a deteriorar el interruptor, la vida útil del interruptor. Por eso es importante esto. Eso es con respecto a la corriente, y esto es con respecto a la tensión. Con respecto a la tensión, puedo tener el doble de tensión en un circuito eléctrico. Usted sabe muy bien, si un producto que el fabricante se lo vende, dice, esto es para 220 voltios, y usted le aplica 400 voltios, la aislación se va a perforar. O si es de 380 voltios, se va a ir a 700 voltios. Porque el circuito es RC con características capacitivas. Entonces queda acumulada la carga eléctrica, que sería el campo eléctrico como carga eléctrica en el capacitor, más la tensión que tenga la fuente. Se suman las tensiones. ¿Se da cuenta? Eso es importantísimo. Todo eso anotenlo ahí, que tengo que hacer la gráfica vectorial, fasorial, que sería lo más lógico. Cuando tenga que hacer, cuando me pidan hacer el desfasaje de 30 grados de tensión y corriente, para después decir, bueno, cuál es el ángulo de corte o cuál es el ángulo de conexión o desconexión es de 30 grados. Entonces tiene que marcar los 30 grados y que, bueno, ahí dice que phi igual a gamma. ¿Está? Eso no se olviden, por favor. Porque después en el examen yo lo miro y digo, le tengo ganas de pegar una trompa de este alumno. Lo miro y le digo, pero no se acuerda, le digo, cuando estábamos en los prácticos, le hacía el comentario yo sobre cómo hacer, empiezan a hacer la sinusoide. La de 0 grados no hay problema, porque la arranca de 0, hace, pero cuando te da 60 grados, 45, 30 grados, se les complica, porque no pueden hacer la imagen desfasada a 30 grados de la onda sinusoidal de 0 grados. Se les complica y empiezan ¿cómo se llama el problema más grave en un examen? Cuando empiezan a tartamudear. Cuando empiezan a tartamudear quedan dos opciones. O es tartamudo el alumno, o directamente se le ha complicado el conocimiento. Se le mezcla los conocimientos. Entonces los docentes, que son algunos medio rígidos, medio cuadrados, medio encapsulados, dicen, ya se le complicó, no sabe nada del tema, no puede, dirimir. Entonces, algún otro docente que es más tranqui, dice, bueno, espere, fíjese, tranquilícese, respire hondo, no conteste cualquier cosa. Hay algunos otros docentes que nos tratan así. Pero hay otros que dicen, no, mire, no sabe, ya empieza a tartamudear. Entonces lo humilla y como está en el pizarrón, todo el mundo mira. Y evidentemente que se le pone la mente en blanco. Entonces siempre hay paso y tic para los distintos exámenes y por supuesto para rendir con todos los docentes que tienen que rendir.
Entonces siempre hay algunas cositas que le dice el docente y eso lo tienen que ir anotando, porque eso después en el examen final se lo piden. Y me ha pasado con un montón de alumnos que le he dicho, pero ¿se acuerdan? No, yo que no vi en esa clase. ¿Cómo no fue esa clase? Le digo. Si no tiene que ir a la clase del ingeniero Maximiani, quiero ir a la clase del ingeniero Maximiani. Entonces después, evidentemente que los docentes titulares de cátedra se ponen locos, ya empiezan a cuestionarlo ¿por qué viene Randy con ese concepto? Y, no sabe dibujar, ¿para qué hizo dibujo técnico? Bueno, B máximo seno de omega T. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, alguna observación, algún comentario? Hay técnicas para rendir las materias, no es cuestión de estudiar, ir y rendir. Hay técnica, y paso y TIC para rendir. Entonces búsquenlo ahí en Google, siempre le digo a los alumnos, busquen en Google los TIC para rendir, la postura, cómo presentarse en los exámenes y demás. Cómo responder las preguntas que el docente. Por ahí hay veces que hay algunos docentes que le hacen una pregunta y ni yo le entiendo la pregunta. Digo, ¿qué le querrá preguntar al alumno? Y me sabe pasar con algunos títulos de cátedra. Entonces digo, no tendrías que preguntarle de otro, sí, la verdad que tienes razón, me parece que me excedí o la estoy viendo de otro lado la pregunta. Entonces, y el alumno queda pagando ahí porque no sabe qué contesta, porque no sabe cuál es la pregunta que le hizo. Bueno, esto corresponde a la ley de Kirchhoff de las tensiones. Entonces, la fuente de tensión tiene que ser igual a las caídas de tensión. En función de la corriente, acá sería sería B de entrada igual a diferencial de potencial en R y diferencial de potencial en C. Esa expresión llevada con los parámetros de corriente, en función de corriente, que es lo que queremos calcular, porque en un circuito serie, lo que es común para los dos componentes es la corriente. Entonces, la tensión ya la saben por ley de Kirchhoff, la corriente no. Entonces vamos a calcular la corriente. En un circuito paralelo, la corriente la tenemos como dato, tenemos que calcular las tensiones. O al revés, ¿cómo es? Acá tenemos que calcular las tensiones. Entonces, en función ahora de las corrientes, que es el dato que nosotros queremos determinar. R por I igual a 1 sobre C integral de I diferencial de T. Derivando y dividiendo por omega, esto es un artificio matemático para tratar de llevar a una ecuación íntegro diferencial, en este caso una ecuación diferencial, y ordenar la ecuación. Entonces lo dividimos por W, tendríamos B máximo coseno de omega T más gamma igual a R sobre omega derivado I con respecto a T más I sobre omega C. La ecuación tiene dos componentes, una forzada y otra natural para la corriente total. Evidentemente que esto viene del concepto de continua y en el momento que vamos a conectar vamos a tener una componente natural y una componente forzada. La componente natural ya la conocemos de continua y nos falta la componente forzada. Entonces, la componente natural, la voy a poner un poquito más grande, a ver si lo... 150 me parece. No, 125. Y de esa forma lo voy pasando un poco más tranquilo. Se me ha metido otra cosa. ¿Qué pasa? Espera que se me ha... ¿Dónde tengo? ¿Qué pasa? Entonces, igualando
Vamos a buscar a ver si... Sí, ingeniero. ¿Cómo le va? Yo le puedo contestar después porque ahora estoy en clase y justo tengo un problema con el internet. Yo hoy tengo hasta las 10. 10 y cuarto, mamá. Bueno, mañana lo llamo. Mañana lo llamo, ingeniero. Para que nos vemos. Entonces, tenemos, espere que no sé qué me pasó con el Zoom acá. Oh, ¿qué pasó? Ah, lo tengo acá. Bueno, ahora me tengo que ir a la página a ver si está entera. 166. No sé que se me metió otra cosa, y bueno, me llama justo otro ingeniero, pero... Bueno. Ah, está bien, sí, sí. Se me ha pasado la hoja, no sé cómo. Hola, hola, buenas tardes. Sí, anda bien. Hola, hola. Ingeniero, Hola, jóvenes, buenas tardes a todos. Disculpen la demora. Buenas tardes. Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, ahí estamos de nuevo, lo voy a agrandar un poquito para que se vea mejor. 125, no más de eso, y te lo voy a abrir. Entonces, sí, Víctor, ¿estás ahí? Sí, estoy. ¿Me escuchás? Sí, sí, sí. No, Perfecto, que no sé, perfecto. se me había... Bueno, volviendo a lo que estábamos analizando recién, entonces tendríamos la corriente natural y la forzada. La suma de las dos me da la componente total. La natural ya la interpretamos con circuito de RC continua, es KE a la menos T sobre tau. Y la componente forzada está dada por la fuerza de I máximo, seno de omega T más gamma más phi. En la que habíamos visto el RL era menos phi. Evidentemente, ya lo saben por las cargas, los elementos pasivos del circuito, en este caso un capacitor. Entonces la corriente está adelantada a la tensión. El valor máximo y como en función senoidal o sinusoidal, así que vamos a tener, esa es la corriente forzada que vamos a tener que calcular. Donde tendríamos el I máximo y el phi son constantes determinadas. Entonces, ahora pasamos al otro, derivamos, tendríamos, como la ecuación era, tenemos que encontrar el valor de la corriente y el valor de la derivada de la corriente. Por eso hacemos la derivada. Reemplazamos la 2, la 5 y la 6, y de esa forma obtenemos la ecuación. Entonces hacemos un artificio acá matemático para hacer el desarrollo y el cálculo, donde llamamos A, B y X, como habíamos hecho en el RL. A igual a I máximo 6 sobre omega. B, R por I máximo y X, omega T más gamma más phi. Y por una función trigonométrica A, seno de X más B, una igualdad trigonométrica igual a raíz cuadrada de A al cuadrado más B. Eso sí se tienen que acordar. Coseno de X menos arco tangente de A sobre B. Reemplazo y de esa forma voy a obtener
el valor de I máximo. Vemos que, evidentemente, como habíamos visto en el RL, I máximo es la tensión sobre la impedancia. En este caso, la impedancia en un circuito de RL. Y por igualdad de los argumentos, tenemos, si llamamos B máximo a I máximo raíz cuadrada de R cuadrado en coseno omega t más gamma menos phi menos arco tangente de 1 sobre omega c tiene que ser igual a omega t más gamma. ¿Está bien hasta ahí? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? Porque es más o menos algo similar a lo que habíamos visto en RL. No sé si Víctor quería agregar algo. No, está bien, profe, está bien. Está bien. Siéntate, el tema es suyo, papá. Está bien, está bien. Adelante, No, adelante. Está. Y bueno, una vez que dice por igualdad de argumentos, estaríamos en la ecuación número 12. En la 13 decimos que para que esto sea igual a omega t más gamma, porque acá hay un problema, que gamma menos arco tangente de 1 sobre omega 0 tiene que ser igual a 0, para que esta igualdad se cumpla. Entonces, gamma menos arco tangente igual a 0, de lo cual phi, que es gamma, phi menos arco tangente es igual a 0. De lo cual phi igual arco tangente de 1 sobre omega CR. Y eso sabemos muy bien que phi es el desfasaje que hay entre tensión y corriente en un circuito RL o en un circuito RC o en el circuito RLC. Bueno. Los elementos pasivos RC. Entonces, el valor de la corriente forzada, ¿a dónde lo llevamos esto? Al valor que teníamos primitivamente en la ecuación número 2. B máximo sobre raíz cuadrada de R cuadrado más 1 sobre la impedancia por seno de omega t más gamma más arco tangente de 1 sobre omega CR. No. ¿Sí? Está bien. Perfecto. Entonces, digamos eso. Esa es la forzada, pero no es la total. Entre la total y la forzada tenemos algo que hay un espacio vacío, que siempre se tiene que considerar así, que hay que llenarlo con algo, como ecuaciones diferenciales cuando veíamos la complementaria. Bueno, acá pasa lo mismo. Entonces tenemos nada más que la forzada, que es la que va a permanecer en el tiempo una vez conectado, pero en el momento de conexión nosotros tenemos lo que se llama cuando cambia el estado de un circuito eléctrico, ya sea de la fuente o de los elementos, que variamos siempre R o variamos siempre C. Entonces las condiciones del circuito cambian, la impedancia cambia la frecuencia. Entonces cuando cambiamos, pasamos a un periodo transitorio, de un estado estable a otro estado estable, hay un periodo transitorio. ¿Tá? Entonces nos está faltando la ley natural, la que depende de las condiciones iniciales del circuito, si estaba cargado o no estaba cargado el capacitor en este caso. Si se analizan las condiciones de contorno, se pueden encontrar las incógnitas acá, ya que al momento del cierre de la llave, el capacitor está descargado. Por lo tanto, la I de T para igual a 0, para T igual a 0, en el momento con el P máximo sobre R por seno de gamma. ¿Y eso de dónde sale? Hay un signo doble pregunta, y básicamente haciendo T0. ¿Está bien? Dice que la I total, acá la I total es de T igual a 0, la I total, B máximo sobre R por seno de gamma. Hay que la ecuación 2 teníamos la natural como T al 0, E a la 0 es 1. ¿Está? B máximo sobre R, seno de gamma, igual a K por U, que 1 es E a la T, sería K, E a la menos T sobre tau, más la forzada, B máximo, esto no va a cambiar, y cambia acá, nos está faltando omega T, porque omega T como T0, se anula. De esa forma vamos a obtener el valor de K por las condiciones iniciales. En este caso, las condiciones iniciales son que el capacitor está descargado. Si tuviese carga,
bueno, habrá que calcular y ver el valor de la tensión que tengo en el capacitor en el momento de conectarlo. Porque puede ser que en una de esas, por el circuito electrónico que sea, por otro circuito el capacitor tenga una cierta carga. ¿Está bien? Entonces acá tenemos la corriente total y la corriente natural más la forzada. La condición en este caso, despejamos el valor de K y vamos a tener B máximo sobre R, seno de gamma, menos todo lo que corresponde a la forzada. B máximo, raíz cuadrada, seno de gamma, más arco tangente de 1 sobre omega C. No sé si me siguen, si hay alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Acá no sé qué dice. No, en el circuito inductivo la componente natural nunca puede ser mayor que la forzada, mientras que en el circuito RC la componente natural no está limitada. Bueno, eso ya lo vamos a ver ahí. Entonces, Eso es por la razón si el condensador llega a estar cargado con más tensión que la fuente, entonces ahí va a aparecer una componente natural hasta que se estabilicen las tensiones. Por eso hace ese comentario. Es letra de un alumno eso, ¿eh? ¿está bien? Sí, básicamente sería así. Está cargado en el momento que estoy conectando, como siempre lo hago el comentario que le pregunten al ingeniero Plenkovic en la parte de transformadores, particularmente porque después estaría Godoy no, el otro ingeniero, el de máquina. ¿Cómo se llama el ingeniero de máquina? Cristian Miotti. No, el de continua. Barrio Nuevo. Barrio Nuevo. Tenemos el ingeniero Plenkovic para transformadores y el ingeniero Barrio Nuevo para máquinas, generadores, generador de continuo en el caso. El valor de la corriente de inserción, ¿cuánto vale el valor de la corriente de inserción en el circuito RL? En el caso, por ejemplo, de tener una desconexión del transformador y volverlo a conectar. Si el transformador no se descargó, puede hacer saltar el fusible tranquilamente. Fusible de protección de media tensión, por supuesto. Entonces hay un tiempo para producir la descarga. Y mientras más inductivo sea el circuito, como habíamos hablado del valor del doble de la corriente y demás, las experiencias particulares, estaba en la central de Pilar, la nueva, estaba dando un curso yo ahí a una gente, y comentaba un muchacho, me dice, usted sabe, ingeniero, que lo que está comentando me pasó a mí, porque yo hablaba sobre el magnetismo remanente y la energía en el campo magnético en el transformador. Transformador de 200 MVA, 150 MVA. Dice que nosotros lo tenemos que hacer por orden de Alemania, un mantenimiento, pues las máquinas son alemanas, las que están acá en la central de pilas. Tenemos que hacer el mantenimiento, así que lo descargamos el transformador, lo desconectamos, nos fuimos a comer y después volvimos. Demoramos un rato, bastante, dice. Y nos fuimos, y yo me subí al transformador a través de una escalera y demás, porque el transformador tiene 10 metros de alto, 7 metros de alto. Me subí con la escalera y me puse a desaflojar los bulones para, como ya estaba desconectado físicamente, bueno, me agarró, me pegó un patadón, tiré la llave a la mierda. Teóricamente no había tensión. Y bueno, ¿por qué? ¿Qué dice el representante del transformador? Lo desconecta y después desconectado lo tiene que poner a tierra, 8 horas como mínimo. Y esto no lo pusieron a tierra, entonces quedó con una energía almacenada en el campo magnético. Claro, claro. Le tiró la llave, me comentó, usted sabe, ingeniero, me dolía el brazo, toda una semana me dolía el brazo, pero no era una tensión fuerte. Sí. Sí, es cierto, eso es la energía almacenada, la energía almacenada en el elemento. Un transformador de 150 MVA. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y después leyendo los catálogos, lo comenté yo con el jefe, qué sé yo, y leímos los catálogos y decía que había que poner la masa a tierra mínimo 8 horas. Lo que pasa es que hacía poquito que la central de Pilar se estaba poniendo a instalar y estaba todo muy acelerado. Y bueno, fue todo un desastre eso para Córdoba y bueno, ya está. Ojo que ya se corta, Carlos. A ver cuánto queda. Bueno. 7. No, 7 minutos, un poquito. Claro, y en el capacitor sucede lo mismo. Lo que está comentando el ingeniero Escribano con respecto al manuscrito que tiene adicional, ¿qué sucede si el capacitor yo lo desconecto y mientras está descargando lo vuelvo a conectar? Está en fase o está en contrafase,
del fasor tensión. Se puede sumar o se puede restar. Y ahí voy a tener una componente natural que va a trabajar hasta buscar el equilibrio. Exactamente. Por eso yo le hacía el comentario que puede llegar como máximo a 2 veces, porque son, si el capacitor es de 220 queda cargado 220 y la tensión es 220, si están en fase, se suman los dos, son 400 voltios. Exacto. ¿Qué es lo que le pasa a este muchacho con el transformador? Que me dijo, tú sabes, ingeniero, la verdad, me pegó un patado, me sacó, pero no una patada fuerte, sino que me la sacó a la llave de la mano. Una llave, no me acuerdo si era de 32 milímetros para las tuercas, además. Me sacó la llave y yo no sabía, me asustó. Diga que no me caí en ningún lado porque el piso, diríamos, donde estaba, que es el piso del transformador, que el techo, la tapa del transformador es grande y me tiró por un costado, que si no, te mata, le digo. Te cae de arriba, te mata. Mire, para que vean la energía almacenada, por eso no voy a decir esa mala palabra. Siempre estamos persuadiendo a los alumnos por la energía en el campo eléctrico, la energía en el campo magnético. ¿Por qué? Porque es real. Bueno, siguiendo con esto, haciendo la referencia a la nota, lo que vamos a hacer es introducir el valor de K, porque ya lo tenemos. Entonces, el valor de la corriente total va a ser la corriente natural más la corriente forzada. Acá tendríamos E a la T menos tau, E a la menos T sobre tau, B máximo seno de gamma menos B máximo raíz cuadrada seno de gamma, más arco tangente de 1, más B máximo raíz cuadrada de R cuadrada, seno de omega T, guarda ahí. Ahí donde en el examen final a veces nos interesa decir, bueno, a ver, escriba la ecuación final, cuál es la componente natural y cuál es la componente forzada. Ya lo hizo la observación y el ingeniero escribano en la clase pasada con R. B máximo sobre impedancia por seno de omega T más gamma más arco tangente de 1 sobre omega C, que en la ecuación de la natural no está. ¿Por qué no está? ¿Me escucharon? Porque T igual a 0, sí, porque T igual a 0. No. Acá está la ecuación general de esta, ¿no? Dijimos que T igual a 0. ¿O dijimos algo de T igual a 0? No. Esa ya es la total, la suma de la forzada más la natural. Esa ya es la expresión final. El ingeniero Maximiliano ha preguntado qué pasa con omega T, ¿por qué no está en la natural? Esa la observación la hizo el ingeniero la otra vez en RL, también ténganlo presente. Remarquen esa ecuación y hagan las dos partes, la natural y la forzada, de por qué pasa tal o cual cosa en una y en otra. ¿Es porque es independiente de la excitación? Está bien. Claro, la componente natural depende de los parámetros del circuito y de las cargas que tengan esos parámetros, que almacenan energía. Ya, las Correcto. condiciones iniciales. Claro, de las condiciones iniciales, ¿cierto? Evidentemente que esa componente natural, de lo único que va a estar afectada es de un exponencial decreciente que se extingue con el tiempo. Cuando llega al equilibrio, ese E a la menos T sobre tau se hace igual a 0. Entonces queda solamente la forzada, que es la que vieron ustedes en el Electrotecnia 1, cuando resolvían los circuitos de corriente forzada o de circuitos ya en régimen permanente. Pero ahora le hemos agregado ese, como dice el ingeniero, ese vacío que había, agregándole el comportamiento del circuito, es decir, lo que nosotros conocemos como componente natural del circuito, ¿sí? Esa componente natural va a estar fijada
tanto en RL como en RC, de las condiciones iniciales que tenga el circuito y de los parámetros del circuito, no solamente de las condiciones, sino de los parámetros. Las condiciones porque puede estar con un valor de tensión el condensador o la bobina con un valor de corriente en el estado anterior. ¿Sí? Bueno, esas son condiciones iniciales. Pero además, los parámetros del circuito influyen en las magnitudes de esa componente natural. Influye. El tau nos va a decir en cuánto tiempo se extingue esa componente natural. ¿Y quién interviene en el tau? RC. ¿Y dónde más interviene RC? En todas las expresiones de la amplitud de la corriente, tanto en B máximo sobre R como B máximo sobre la impedancia. ¿Sí? Entonces, esa componente natural que es independiente de la excitación, muy bien, pero está, digamos, sujeta a las condiciones iniciales y a los parámetros del circuito. Adelante, profesor. Sí, ahí está quedando menos de un minuto. Era para no arrancar con el ejercicio. Perfecto, perfecto. Esperamos un Si hay ratito. alguna pregunta, algún comentario, algo, es bastante más larga la ecuación porque tengo otra parte. ¿Qué pasa? Bueno, esperamos para conectarnos después.